México, desde Wall Street, América Latina está prevista contraerse 0.5% este año, mientras que en el 2016 estaría expandiéndose tan solo 0.5%, de acuerdo a los últimos pronósticos de Goldman Sachs. Las economías del sur serían las más afectadas, mientras que México y los países centroamericanos reportarían mayores tasas de crecimiento apoyadas por el crecimiento económico de Estados Unidos. Para hablar sobre las perspectivas para la región en el 2016, me acompaña en el estudio Alberto Ramos, quien es director del Grupo de Investigación para Mercados Emergentes de Goldman Sachs. Muchas gracias. Gracias, Carla. Primeramente hablemos sobre Brasil, Venezuela y Argentina, que ustedes prevén tengan los peores desempeños de la región en el 2016, con la mayor economía de la región contrayéndose por segundo año consecutivo. Así es. Bueno, Brasil está en un proceso de transición, tiene un ajuste macro muy difícil por adelante, tiene que hacer un ajuste fiscal bastante importante. Estamos con un proceso también de mucha incertidumbre política, un proceso de investigación por el tema de corrupción que se sigue alastrando. Así que tenemos una inflación muy desbordada, una inflación en 2 dígitos. Así que es un ajuste que recién empieza y va a contaminar la economía este año, el 2016 también. Esperamos una contracción de la actividad que se va a acercar al 4% este año y quizás el otro 2 a 3% en 2016, y tampoco se sabe cómo luce el 2017. Puede ser que la contracción, el ajuste se contamine también el 2017. Argentina, tenemos un nuevo gobierno, también tiene que hacer su ajuste macro, quizás un ajuste macro bien más difícil que el tema de Brasil. Si en Brasil tenemos una inflación de 2 dígitos de 10%, en Argentina la tenemos al 25%, tenemos un déficit fiscal de más del 7% del PIB que se monetiza con creación de moneda por el Banco Central. Tenemos un cambio muy apreciado, tenemos un Banco Central con muy pocas reservas, tenemos bastantes controles de capital, de precios, del comercio, de importaciones. Y en Venezuela, bueno, la parte política ha cambiado bastante. Vamos a tener unas elecciones el domingo, donde la oposición por la primera vez va a controlar la Asamblea Nacional por la primera vez en 16 años. Alberto, ¿cuáles son los países más afectados por la recesión en Brasil, en la región? Bueno, Brasil es una economía muy cerrada al comercio, así que el impacto por el canal del comercio internacional que pueda afectar sus países vecinos no es así tan importante. Pero ciertamente Argentina porque es un mercado importante para productos manufacturados, y eso puede afectar un poco las exportaciones de productos industriales en Argentina. Los otros dependen muy poco de Brasil como mercado. Por otro lado, hablemos sobre el desempeño de las divisas de Latinoamérica este año, que han registrado fuertes depreciaciones y se encuentran entre las de peor desempeño en la región, con el real brasileño desplomándose más de 30% este año, el peso colombiano más del 28% y el peso mexicano más del 15%. ¿Aún hay espacio para que las monedas sigan depreciándose en el 2016? Así es. Ha habido un ajuste importante, no solo en 2015, pero también empezó en 2014, tiene que ver con la pérdida de términos de intercambio. La realidad externa está cambiando, la liquidez global no está tan abundante, quizás va a quedar un poco más cara al futuro. Los precios de commodities han corregido bastante, del cobre al petróleo, y ese es un proceso de ajuste normal. Cuando hay una queda de los términos de intercambio, lo que pasa es que el cambio se deprecia y la economía se desacelera. Un ajuste no es una crisis. Así se ajusta a un entorno externo menos favorable. Pero mirando para adelante, no hay necesariamente una barrera que te diga que no vamos a depreciar más. Tampoco los precios de commodities se han estabilizado, como lo hemos visto reciente, que el precio de petróleo sigue cayendo. Las perspectivas que tenemos para el precio del cobre, que sí tenga más una corrección del 10 al 15%, así todo el peso mexicano, chileno, colombiano y Brasil también, dada la inflación alta, la tendencia es que se deprecien más. Mirando Argentina y Venezuela, el cambio está muy sobrevalorizado. Parte del proceso de ajuste en Argentina es precisamente devaluar la moneda, y en Venezuela aún más. El cambio semirrígido que las autoridades han implementado, con una inflación que está por encima del 200%, eso a plazo va a requerir un ajuste muy violento, muy importante del cambio también en Venezuela. ¿Cuáles son las perspectivas para México en el 2016?
México luce bien, es una economía muy bien manejada, que no tiene grandes desbalances macro, las autoridades son bastante creíbles, la política macro también, y que incentiva la inversión. México también está también muy bien posicionado en la economía global, tiene muy poca exposición a commodities, un poco al petróleo, pero no en términos de actividad, no en términos de cuenta corriente, tiene más exposición un poco en el presupuesto, pero eso también se está en el proceso de arreglarse. Y es una economía que tiene bastante exposición a Estados Unidos, que es una economía que sigue con un proceso de crecimiento relativamente robusto. Ahí tenemos un crecimiento que gradualmente se acelera y llega muy cercano al 3%, pero con una economía que no tiene los desequilibrios macro que tenemos en Brasil o en Argentina, una inflación al nivel más bajo que lo hemos visto, un déficit de cuenta corriente moderado, un déficit fiscal también moderado, así que luce bastante bien, es una economía entre los países que nosotros cubrimos que tiene un entorno macro más favorable. La caída en los precios del petróleo, que ya se han desplomado más del 40% en el último año, ¿estarían impactando el desempeño de la economía mexicana y les preocupa por el hecho también de que México ha abierto su sector energético a la inversión privada y extranjera? Bueno, no ayuda, pero México tampoco es una economía petrolera, es una economía que tiene una base de manufacturera. La importancia del sector de petróleo en términos de percentual del PIB no es así tan grande, tampoco en términos de exportaciones. Hoy México tiene un déficit comercial en productos petroleros, pero sí afecta el presupuesto, sí afecta el dividendo que se podía recoger del proceso de apertura petrolera. Esa es una reforma trascendental, una reforma muy, muy importante, pero infelizmente el precio del petróleo se ha desplomado y el valor de esa oportunidad hoy se ha disminuido, pero hay que mirar que lo que se intenta hacer aquí es construir una industria competitiva a plazo, a 10 a 20 años. Así que cuando lo mira con un horizonte un poco más largo, la oportunidad sigue, y me parece que las autoridades lo han hecho de una manera bastante competente para que eso sea un proceso que de facto va a crear una industria competitiva que tiene un efecto diseminador sobre el resto de la economía. Alberto, ¿a cuánto esperan que cotice el petróleo en el 2016? Bueno, lo tenemos ahí estable a un nivel relativamente bajo. Hay un rango del 40 a 50 dólares, pero sobre esa proyección el riesgo es que pueda caer más. El riesgo es que pueda sorprender y quedarse ahí en los 30, el 20 a 30 dólares. Y lo que ha pasado en los últimos días parece validar un poco ese riesgo, que el petróleo no se estabilice a un nivel bajo del 40 a 50 dólares y que en el corto plazo caiga un poco más. ¿Y las perspectivas para el peso mexicano? Estable a un nivel bastante competitivo, estable a un nivel cercano al 17 contra el dólar, que es un cambio que probablemente va a ayudar bastante a los sectores transables de economía, las exportaciones de manufacturados, y contrario a lo que tenemos en muchos otros países que han devaluado bastante, inclusive las pequeñas economías andinas, lo que tenemos ahí es que hubo una depreciación significativa del peso, pero sin destabilizar los mercados locales y sin generar efectos importantes sobre la inflación.